Llegó el tiempo cuando Dios dijo a su pueblo: bastante ya hemos acampado en este desierto, levantémonos y vámonos a Canaán. La noticia cundió como reguero de pólvora entre el campamento de las huestes de Israel. Vamos a Canaán, vamos a Canaán, ya pronto estaremos en Canaán. El pueblo, siguiendo las instrucciones de Moisés, levantó el campamento y en solamente 11 días, desde Horeb hasta la frontera misma de Canaán, llegaron a Cades Barnea. ¡Qué alegría la perspectiva de estar en poquito tiempo más en la tierra prometida! Había gozo, había algazara en el pueblo. Ya se acercaba Canaán, ya estaban en la frontera misma, el último pueblito, o sea, el último pueblo al sur de Canaán. Unas pequeñas poblaciones, incluso hoy en día no son más que unas casas cuando uno visita, y más adelante la tierra prometida, la frontera. Y ahora el pueblo acampa en lo que estaba planificado para ser el último campamento en el desierto. En los planes de Dios entrarían a poseer la tierra. La historia la relata el profeta Moisés, haciendo memoria de lo que había sucedido en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1. Dice el versículo 19: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Y entonces dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. La orden de Dios era subir, entrar, tomar posesión de la tierra, porque os la he entregado en vuestras manos. En el plan de Dios no había más dilación. Adelante, a entrar y tomar la tierra. Sin embargo, dice Moisés en el versículo 22, recordando lo que había sucedido 40 años más tarde, sin haber entrado: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Moisés accedió al pedido del pueblo, y entonces dice: tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. La historia de la misión de los 12 espías está registrada también en el libro de Números, en el capítulo 13. Números, capítulo 13. Esta mañana estudiamos el capítulo 11. Les invito a que estudien lo que sucede cuando el pueblo de Dios murmura contra el profeta de Dios en el capítulo 12. No lo vamos a estudiar nosotros, pero vean lo que sucede cuando el pueblo de Dios murmura en contra del dirigente de Dios y el profeta de Dios. En el capítulo 13, entonces, la misión de los 12 espías. Y aquí se nos relata, se nos da los nombres de cada uno de estos hombres. Y entonces, en el versículo 17, está el relato de cómo Moisés los envía a que reconozcan la tierra. Y en el versículo 23 nos cuenta qué es lo que hicieron. Llegaron hasta al arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 12 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó el lugar aquel Valle de Escol. Escol quiere decir racimo, porque el racimo que cortaron de allí
los hijos de Israel, de allí venían. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. No hacía falta enviar los espías. ¿Para qué? Dios ya les había dicho cómo era la tierra y les había dado la orden de entrar y tomar posesión de ella. Pero por instigación del pueblo se enviaron los espías. El regreso fue más algarabía que la salida. Cuando vieron a esos hombres venir de lejos y el pueblo se asomaba y miraba y no podían dar crédito a lo que veía, se juntó la muchedumbre alrededor de los dos espías y lo que veían los maravillaba. Para cargar el racimo de uvas del escol se necesitaron 2 hombres cargándolo al hombro de tan grande que era ese racimo. ¡Oh, la tierra era buena y abundante! Lo que Dios había prometido era verdad. Y entonces el pueblo hizo silencio para escuchar el informe de los 12 espías. Dice el versículo 26, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Los espías dieron vuelta al informe. Primero hablaron de lo bueno y luego hablaron de lo malo. Y cuando Caleb, que era uno de los 12, escuchó lo que los espías estaban diciendo, hizo callar al pueblo y dijo: hermanos, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. De los 12 espías hubieron 2, Josué y Caleb, que dijeron: es verdad lo que dicen los demás 10. Es verdad que la tierra está habitada por gente mala, por gente guerrera. Es verdad que las ciudades están fortificadas y ellos están armados. Es verdad todo lo que ellos dijeron. Pero entremos y tomemos posesión, porque Dios ha prometido que nos va a dar la tierra y nosotros vamos a salir vencedores. Sin embargo, los otros espías levantaron otra vez la voz y dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. He aquí, 2 hombres contra los 10, y todo el pueblo se volcó al informe de la mayoría. Si ustedes leen el capítulo 14, es el capítulo de llanto y lloro. Dice: toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda la noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan.
Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. ¿Creen ustedes que el discurso de Josué y Caleb surtió efecto? ¡Ah, claro que surtió efecto! El versículo que sigue dice: toda la congregación y la multitud decidió apedrearlos. Tremendo efecto surtió. Decidieron apedrearlos. Y la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Si Dios no interviene, les quitan la vida a los 2 mensajeros del Señor. Historia triste. Les invito a que lean el resto del capítulo, que lo estudien, y que en Patriarcas y Profetas lean el capítulo 34, los 12 espías. Ustedes saben lo que sucedió. La ira de Dios se encendió y dijo: basta ya, demasiado. El pueblo ha blasfemado, el pueblo me ha irritado en sobremanera. Dicen que querían mejor morir en Egipto, dicen que quieren volver allá, que quieren morir en el desierto. Pues tendrán lo que están pidiendo, morirán todos en el desierto. Ni uno de estos entrará en la tierra prometida. Sus hijos, sus nietos entrarán, pero no ellos, quedarán postrados en el desierto. Triste historia, tan cerca y sin embargo tan lejos, en las fronteras mismas, pero no pudieron entrar. ¿Cuál fue la razón por la cual no pudieron entrar? ¿Cuál fue? Sí, mis hermanos, el apóstol San Pablo, en su epístola a los hebreos, los descendientes de aquellos, les dice en el capítulo 3, versículo 16: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De su incredulidad, de su falta de fe, de confianza en Dios. Temamos, sigue diciendo el apóstol, temamos no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema fue que no aceptaron el mensaje de Dios. No creyeron que lo que Dios decía era así porque Él lo decía. Falta de fe. Y esa falta de fe trajo como resultado la tragedia más grande del movimiento del Éxodo: de vuelta al desierto. Ahora, mis hermanos, tuvo el movimiento adventista una situación similar. Tuvo el movimiento adventista que Dios sacó en la fecha exacta de Babilonia, el movimiento profético. ¿Tuvo el movimiento adventista su Cades Barnea? ¿Cómo y cuándo? De ese se trata el tema de esta noche. Y esto sucedió, hermanos, en una reunión de la Asociación General, en un congreso mundial celebrado en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis. ¿En qué año? En el año
1888. Si 1844 es fecha crucial en la historia del movimiento adventista, fecha cumbre, también 1888, para los estudiosos de la palabra de Dios, para los estudiosos del espíritu de profecía y de la historia del pueblo de Dios, el año 1888 es de suma importancia. ¿Qué sucedió en ese año? En esa reunión del Congreso, antes del Congreso hubo una reunión o un concilio ministerial. En ese concilio ministerial, dos pastores dieron un mensaje a toda la iglesia reunida y a todos los pastores del movimiento adventista. Ese mensaje, diría más tarde Elena de White, era el mensaje que Dios había enviado del cielo para preparar a su pueblo para entrar en la Canaán celestial. Describiendo el suceso que acaeció en esa oportunidad, Elena de White dijo, un año más tarde, que en Minneapolis el mensaje que Dios envió había sido el inicio, escuchen bien, el inicio de la lluvia tardía, del refrigerio de la presencia de Dios. Dijo que en 1888 comenzó la lluvia tardía y el fuerte pregón del tercer ángel. El pregón que anunciaba que la venida de Cristo ya estaba a las mismas puertas. Desde años antes, la pluma inspirada había comenzado a decir, nos encontramos en las fronteras mismas de la Canaán celestial. Estamos a las puertas de la eternidad. Dios anhela que su pueblo se prepare para entrar en la Canaán. Y en este congreso, el mensaje que se predicó, mis hermanos, fue el siguiente. Vean la relación. Se levantaron dos mensajeros, al igual que los dos espías de antaño. El nombre de esos mensajeros fue el pastor Wagoner y el pastor Jones. En Testimonios para Ministros, la página 91 y la 92, Elena de White escribió, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba, y ahora escuchen cuál era el mensaje, la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Ahora, ¿qué sucedió? Este mensaje, Elena de White escribió, era el mensaje de la lluvia tardía y habría cumplido la profecía de Apocalipsis 18:1, ese mensaje a que alumbra a toda la tierra con su gloria. Vean ustedes lo que escribió la pluma inspirada sobre ese mensaje específicamente. ¿Qué fue
lo que indicaba este mensaje y por qué era tan importante para el pueblo de Dios. Elena de White escribió: Testimonios Selectos, tomo 1, página 276. El mensaje de justificación por la fe presentado en Minneapolis es el mensaje que Dios, es el precioso mensaje que Dios nos envió para preparar al mundo y a la iglesia para la entrada a la Canaán celestial. Pero la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoner y Jones. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Vean lo que sucedió. Dice aquí que hubo una oposición a este mensaje. Estos dos mensajeros del Señor dijeron: es imposible lograr los requerimientos para entrar en la Canaán. La tarea es demasiado grande. Nosotros no podemos hacerla. Pero hay un Dios en los cielos que tiene poder. Y con Cristo Jesús es posible. Con Cristo Jesús podemos ganar la victoria, podemos entrar y poseer la tierra. Lo que el hombre no puede hacer, Dios puede hacer por nosotros. Ese fue el mensaje de esos dos mensajeros del Señor. Pero se levantó una oposición a ese mensaje. Y dice que el diablo tuvo éxito en impedir que fluyera el Espíritu Santo como Dios tenía planificado. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles las proclamaron en el día de Pentecostés. Dios quería dar el Espíritu Santo a su pueblo en esa oportunidad. Y con ese poder se habría anunciado el mensaje hasta los rincones de la tierra y se habría terminado la obra. Pero escuchen lo que pasó. Fue resistida la luz. Mensajes Selectos, tomo 1, la misma página. Fue resistida la luz que había de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Escuchen, hermanos, otra cita. El boletín de la Conferencia General en 1893, 4 años después de esta reunión, estaba predicando el pastor Jones. Y entonces él citó un comentario de Elena de White que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. Y lo leyó a la congregación reunida, el mismo pastor Jones. Dice así el comentario de Elena de White: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Y entonces el pastor Jones preguntó a la congregación: hermanos, ¿cuándo fue que se comenzó a predicar ese mensaje de la justicia de Cristo entre nosotros como pueblo? Y se escucha en la congregación, todo esto está registrado en el boletín de la Conferencia General de 1893. Voces de la congregación dicen: hace 3 o 4 años. El pastor Jones pregunta: ¿hace 3 o 4 años? Y la congregación entera responde:
4. 1888. Sí, responde el pastor, 4. ¿Y dónde fue? Y la congregación responde, en Minneapolis. ¿Y qué fue lo que los hermanos rechazaron en Minneapolis? Pregunta el pastor Jones. Y la congregación responde, fue el fuerte pregón. Y el pastor Jones pregunta, ¿y qué es el fuerte pregón? Y la congregación responde, el mensaje de justificación por la fe. Y el pastor Jones dice, el testimonio de Dios nos ha dicho lo que es el fuerte pregón. El fuerte pregón es la lluvia tardía. Entonces, lo que fue rechazado por los hermanos que tomaron esa peligrosa posición de oposición, rechazaron en Minneapolis la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ahora, mis hermanos, esta historia es sumamente triste. Tengo aquí una compilación de citas donde se estudia lo que sucedió en 1888. Les voy a leer una o dos más para que ustedes comprendan la magnitud del Cades Barnea que tuvo la Iglesia Adventista. Testimonios para ministros, otra vez, página 401. La luz ha sido dada una y otra vez, pero nuestro propio pueblo se opone a la obra de Dios, rechazando la luz de la verdad acerca de la justicia de Cristo por la fe. Esto debían ellos haberlo recibido y haberlo hecho resonar con el corazón, la voz y la pluma, porque es su única eficiencia. Debían haber trabajado bajo los dictados del Espíritu Santo para dar la luz a los demás. De haberlo hecho, ya estaríamos viendo los resultados del fuerte pregón de la lluvia tardía. Vean otra cita, escrita también, Testimonios Selectos, tomo 1, página 276. El enemigo impidió al pueblo de Minneapolis que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. El pueblo de Dios se opuso a la luz enviada por Dios. Ahora, mis hermanos, la historia es triste. ¿Qué fue el mensaje de 1888 de justificación por la fe, a lo cual se opusieron los de aquella época? Y tengo, mis hermanos, otras citas muy claras donde la sierva de Dios dice que los dirigentes de la obra, los dirigentes de la iglesia en esa época, junto con muchos hermanos, se unieron en esta oposición. ¿Y saben lo que comenzaron a hacer? Está todo aquí en las citas del Espíritu de Profecía. Comenzaron a perseguir a los mensajeros de Dios, a Waggoner y a Jones. Igual que en la antigüedad quisieron apedrear a los mensajeros de Dios, de igual manera comenzaron a perseguir, a impedirles que se predique esa verdad. Elena de White escribió mensajes duros en esa época, en contra de aquellos que se oponían al mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué era ese mensaje? Hablando hoy con el pastor González, me decía que seguramente, quizás, si no he tenido tiempo de hablar con el pastor Hernández sobre esto, pero él me decía que sería bueno en la asociación reproducir estas citas del Espíritu de Profecía, esta compilación, para que los hermanos que quieran tener este material por escrito lo puedan tener. ¿Cuántos creen que valdría la pena eso, hermanos? Muy bien, vamos a ver si podemos dejarles aquí una copia con el pastor Hernández para que esto pueda quedar en las manos de ustedes. Vean lo que contiene esta compilación. Hay una sección, la primera, que se titula ¿qué es la justificación por la fe? La segunda parte, ¿qué es el mensaje de 1888? Como fue predicado entonces.
Y luego, ¿qué fue lo que se rechazó en 1888? Para que comprendamos claramente. ¿Por qué yo menciono todo esto, hermanos? No es para acusar a nuestros hermanos de aquella época, sino porque hay algo más grave todavía. Mis hermanos, lo que se rechazó en 1888 en el mensaje de justificación por la fe es algo que está comenzando a resurgir en nuestro medio. Y el mensaje espurio de justificación por la fe está comenzando nuevamente a minar las filas del pueblo de Dios. Quisiera ahora compartir con ustedes. Escuchen. En el futuro, los engaños de Satanás asumirán nuevas formas. Falsas teorías, revestidas con mantos de luz, se presentarán al pueblo de Dios. Nuevas ideas sobre el mensaje del tercer ángel. Nuevas presentaciones sobre la justificación por la fe serán introducidas en el pueblo de Dios, y Satanás tratará de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso se escribió en la Review and Herald el 13 de octubre de 1904. Testimonios selectos, tomo 1, página 142. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de enemigos externos en el pueblo de Dios. Y ahora escuchen, Testimonios para Ministros, página 409. Albergue al engañador y al testigo falso, una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado sobre justificación por la fe y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Muchos, hermanos, esto no lo estoy inventando yo. Testimonios para Ministros, página 409. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha falsa de la profecía falsa, encendida por la infernal tea satánica. Esta última cita se escribió en 1897, y el contexto de esa sección de Testimonios para Ministros dice: a los obreros de Dios, es el título, se refiere a la oposición del mensaje de 1888. Específicamente, dice ella en la página 413, en la misma sección: estas personas que han rechazado la luz del mensaje de justificación por la fe permanecerán en la aridez como desiertos donde no fluyen aguas refrescantes. Y dando vuelta a la página 414, la purificación y la limpieza pasarán seguramente por cada una de las iglesias de nuestro país, que han tenido grandes oportunidades y privilegios y los han despreciado. El zarandeo vendría. Hay una cita, hermanos, que cuando la leo me hace temblar. Siempre cuando hablamos del zarandeo, pensamos que el zarandeo tendrá relación con la ley dominical. Pensamos que tendrá que ver con el momento final del pueblo de Dios. Pero en Primeros Escritos, página 270, la sierva de Dios dice: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Ahora, el zarandeo será motivado, dice aquí, por el testimonio directo que exige el consejo que da el testigo fiel. Veamos,
el consejo que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Esta es mi iglesia, es tu iglesia. Apocalipsis, capítulo 3. El mensaje ustedes lo conocen, no eres frío ni caliente. Pero el consejo está en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El consejo es que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas. ¿Y qué son las vestiduras blancas, hermano? La justicia de Cristo. Algunos, dice, no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán en contra de él, y esto es lo que causará un zarandeo del pueblo de Dios. Si ustedes quieren leer lo que constituye el testimonio del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, lean en Joyas de los Testimonios, en el tomo 1, la página 65 y 66. Ahora, hemos interpretado esta reacción contra el testimonio directo, de distintas maneras, pero yo quiero leerles ahora una cita que va a abrir los ojos a algunos de ustedes. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Tuercen la Escritura para su propia perdición. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías sobre justificación por la fe, los lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Ah, mis hermanos, aquí dice que el zarandeo vendrá por introducción de doctrinas falsas en el punto de justificación por la fe. Vean, Mensajes Selectos, tomo 1, página 54. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás será hacer que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios, contra el espíritu de profecía. Odio satánico contra los testimonios, para dejar sin efecto el testimonio de Dios. Esto nos ayuda a completar el cuadro. La reacción contra el testimonio directo se efectúa introduciendo falsas teorías, y como es de esperarse, estas dejan sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Las teorías falsas no pueden introducirse, mis hermanos, sin una nueva interpretación de los escritos inspirados, haciendo que el espíritu de profecía y la Biblia queden sin efecto. Ahora escuchen, en 1896, Elena de White hizo una predicción impresionante. Se relaciona con esto. Hablando de nuestra misión de llevar el mensaje del tercer ángel al mundo entero, ella dice: una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. La obra se intensificará y se tornará más activa hasta el mismo fin del tiempo. Y todos los que trabajan junto con Dios contenderán fervorosamente por la fe que una vez fue dada a los santos. No se apartarán del mensaje para este tiempo, que ya está iluminando la tierra con su gloria. Mensajes Selectos, tomo 2, página 130. Una cita más. Escúchenla con mucho detenimiento, hermanos. Esta es una joya
que he encontrado en unos libros del espíritu de profecía que han salido hace poco. Son 2 tomos, todavía no están en español. ¿Cómo se llaman esos tomos que salieron hace poco? Son 2 tomos y no están en español. Se llaman Mind, Character and Personality. Libros del espíritu de profecía. Allí en la página 42 del 2º volumen encontré esta cita que me hizo abrir los ojos. Escuchen. Cargo un gran peso sobre mi alma. Es la sierva de Dios escribiendo, viendo el futuro. Cargo un gran peso sobre mi alma, porque sé lo que nos espera. Todo engaño concebible se presionará sobre aquellos que no tienen una conexión diaria y viviente con Dios. Los ángeles de Satanás son sabios para inventar el mal y crearán lo que algunos presentarán con pretensiones de ser una luz avanzada y la proclamarán como algo nuevo y maravilloso. Aun cuando en algunos respectos el mensaje podrá contener verdad. Vean, dice que en algunos respectos dirán la verdad, el mensaje contendrá verdad, pero estará mezclado con invenciones humanas y enseñará como doctrina mandamientos de hombres. Si hubo un tiempo cuando debiéramos velar y orar con fervor, ese tiempo es ahora. Y vean, muchas cosas aparentemente buenas necesitan considerarse cuidadosamente y con mucha oración, pues son especiosas artimañas del enemigo para conducir a las almas en un sendero que está tan cerca del camino de la verdad que apenas si se podrá distinguir. Pero el ojo de la fe podrá distinguir aquello en lo que difiere casi imperceptiblemente del camino correcto. Este engaño, mis hermanos, va a ser tan terrible que cuando lo vean van a pensar que es verdad, y como trae verdad y va a estar revestido de un manto de luz y de un mensaje maravilloso, muchos van a decir: ¡ay, qué cosa más linda es esto que están predicando! Se levantarán personas, como ya hemos leído, en el púlpito adventista, dice Elena de White, en nuestros púlpitos, predicando ese mensaje, que parecerá maravilloso. Pero vean, al principio parecerá que está positivamente correcto. Pero después de un tiempo se verá que difiere grandemente de la senda que conduce a la santidad y al cielo. Mis hermanos, os amonesto a que tracéis senderos rectos para vuestros pies, no sea que los cojos se desvíen del camino. ¿Y cuál es este mensaje que parece tan cerca de la verdad y sin embargo contiene error? ¿Qué es la justificación por la fe? Voy a leer una cita que para mí es un tesoro para poder comprender el mensaje de justificación por la fe. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Mensajes para los jóvenes, página 32. Esta cita deja en claro que la justicia impartida es esencial para el cielo, pero no da mérito al creyente. Es solamente la idoneidad del creyente para el cielo. Y vean ahora del deseado, página 267. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo.
¿Saben cuánto yo entendí este asunto claramente, hermanos? Cuando leí el capítulo que ha llegado a ser, si no el capítulo favorito, está muy cerquita de allí, de los escritos del Espíritu de Profecía, el capítulo del libro Hechos de los Apóstoles, titulado Transformado por su gracia. Allí yo descubrí esa luz que comenzó a brillar en mi vida, que me ayudaba a comprender lo que era la justificación por la fe. Allí descubrí que tanto la justicia imputada como la justicia impartida son dadas por Cristo al creyente por la fe en Él. Tanto la justificación como la santificación son esenciales, porque sin la justificación nadie entra al cielo, y sin la santificación ninguno verá al Señor. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero tanto lo primero como lo segundo son dones de Cristo, que Él nos los da por la fe en Él. Ahora, mis hermanos, este nuevo mensaje de justificación por la fe, que hace nula la palabra de Dios y que deja sin efecto el espíritu de profecía, dice que una cosa es justicia por la fe y otra cosa es santificación. Y que la justicia por la fe no tiene nada que ver con lo que sucede en mí. Es totalmente aparte de mí. Es lo que Cristo hizo por mí, afuera de mí, y no lo que Él hace en mí. Vean ustedes, hermanos, la verdad del mensaje de justificación por la fe enseña que en Cristo Jesús somos no solamente perdonados, sino también limpiados del pecado. Escuchen, perdón y justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, de un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un súbdito real en Cristo Jesús. La justificación y el perdón son una y la misma cosa. Y cuando usted escucha este nuevo mensaje de justificación por la fe que se está predicando en púlpitos adventistas, dicen, todo lo que yo necesito es saber que soy perdonado. No importa lo que yo haga, Cristo me perdonó y eso es todo. Soy salvo y no importa lo que venga, soy salvo en Cristo Jesús. Esa es solo parte de la verdad. Pero el perdón, dice Elena de White, en el discurso maestro de Jesucristo, el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. El perdón no es solamente un acto judicial por el cual se libra de la condenación. No es simplemente un acto mediante el cual Dios declara a una persona justa. No, no es solo perdón por el pecado. También es redención del pecado, es transformación, es cambio del carácter, haciéndolo semejante a Cristo Jesús. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí, mis hermanos, el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Es el mensaje de Dios. Pero es un mensaje completo que nos habla de la redención entera del ser humano. Vean lo que dice la sierva de Dios en esa cita que les leí al principio. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje presentaba en forma más destacada al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo
que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ese es el mensaje de justificación por la fe, no un mensaje protestante apóstata que dice: Cristo me salvó, al diablo con la ley. Cristo me salvó, ya yo no tengo que hacer nada porque ya yo soy salvo, no tengo que guardar la ley ni los mandamientos porque eso no hace falta, porque ya soy salvo. Ese mensaje nunca fue el mensaje de la Iglesia Adventista y nunca lo será, mis hermanos. El mensaje de justificación por la fe es aquel que dice: yo no puedo, pero Dios sí puede. No podemos entrar a tomar Canaán. Es imposible, humanamente posible, humanamente hablando, es imposible guardar la ley de Dios. Pero en Cristo todo es posible. Entremos y tomemos posesión de la tierra prometida. En Cristo, en su justicia, Él morando en mí, me lleva a la plena obediencia a su ley. Aquel que dice que la ley de Dios no se puede guardar en esta tierra hasta que seamos transformados. Aquel que dice que solo cuando venga Cristo y nos transforme, entonces vamos a poder obedecerle, está tomando lados con el engañador y el embustero Satanás, que dice que el hombre no puede guardar la ley de Dios. Cristo vino a esta tierra a vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Y por su gracia y su poder, no solamente nos pone su vida de perfecta justicia a nuestra cuenta, sino nos imparte su Espíritu Santo para llevarnos a obedecer todos los requerimientos de su santa ley. Mis hermanos, levantémonos con este mensaje de Dios que puede transformar nuestra vida. Quitemos el orgullo de nuestro corazón, digámosle: Señor, yo no puedo, pero haz tu obra en mí. Entra en mi corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, lo que ahora lo hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo vive en el corazón del hombre, Cristo lo lleva a obedecer los requerimientos de su ley. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. La fe que da victoria, la fe que da poder, la fe que le faltó al pueblo de Israel para entrar en la Canaán terrenal. Por fe se quedaron, por fe no pudieron entrar. Mi hermano, ¿tendrás tú la fe de Jesús que te lleve a aceptarle como único Salvador y Señor en tu vida, a que tome control de tu existencia y te lleve por la fe a vivir una vida de obediencia a Él? Levantémonos ante las doctrinas falsas que quieren infiltrar el pueblo de Dios. No permitamos que se repita el Cades Barnea en el pueblo de Dios moderno. No permitamos que otra vez se enseñe algo que no está de acuerdo con el mensaje que Cristo y que los apóstoles predicaron. Acércate de todo corazón a Dios en esta hora y pídele a Dios la sabiduría necesaria y la fe necesaria para creer que en Cristo todo es posible. Que el Señor te bendiga.